Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy veremos método científico. Para empezar, este se originó en el siglo XVII con personajes como Francis Bacon, Isaac Newton y Robert Boyle, entre otros. El método científico consiste en un proceso de investigación científica que sirve para responder una pregunta científica de una forma organizada y objetiva. Esto implica observar el mundo y sus fenómenos para poder llegar a una explicación de lo que se observa y poder probar lo que se dice. Básicamente es un método paso a paso para poder generar una explicación a un fenómeno y poder justificarlos. El método científico tiene una serie de características por las cuales se puede responder una interrogante. Las etapas del método científico parten con la observación de un fenómeno, el cual nos permite plantear un problema y posteriormente plantearnos una hipótesis, que es una explicación del problema y su solución. Esto después, posteriormente, nos permite experimentar con la hipótesis para poder obtener datos físicos que posterior a un análisis nos permiten saber si nuestra hipótesis será correcta, lo cual nos permitirá plantear una teoría, o en el caso de que nuestra hipótesis sea incorrecta, poder refutar la hipótesis para poder plantear una nueva. La observación no es solo ver un problema, sino que es obtener información tanto de nuestros sentidos como de un método de medición. Muchas veces esto ocurre posterior a una investigación de un fenómeno relacionado, aunque también es común que esto ocurra por accidente y se quiera averiguar qué pasó. Posterior a la observación, tenemos que delimitar el problema que vamos a investigar, cuál es la causa y de esta forma posteriormente plantear una hipótesis, para poder establecer una relación entre el fenómeno observado y el hecho que nos llama la atención. La hipótesis no tiene que ser necesariamente correcta, más bien debe entenderse como una guía para la posterior investigación y experimentación. Al momento de plantear una hipótesis debemos considerar que 1. No debe contener palabras o ideas ambiguas o no definidas. Los textos generales o abstractos deben tener referentes o correspondencias empíricas. Los hechos valorativos no se consideran, pues no son comprobables objetivamente. En cuanto sea posible, debe formularse la hipótesis en términos cuantitativos. La forma sintáctica debe ser la de una proposición simple. En ningún caso puede tener la forma de interrogante, prescripción o deseo. La hipótesis estadística debe tener solo dos variables. Deberá estar basada en el conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como punto de partida. También deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún, pues uno de los propósitos de la actividad científica es la generación de nuevos conocimientos. Y para terminar, toda hipótesis científica es perfectible. Ahora, en base a nuestros pasos anteriores, nosotros diseñamos un experimento. ¿Qué materiales usaremos y qué procedimientos haremos? Posteriormente se lleva a cabo el experimento y se recopilan datos de este. Para, para ello normalmente se pueden realizar datos u observaciones cualitativas. Se refiere a las cualidades o cambios perceptibles por los sentidos. Cambios de color, presencia de burbujas, cambios de temperatura al tacto, o entre otros. O también se pueden hacer observaciones cuantitativas. Estos son datos numéricos, medibles en cantidades, como pueden ser tamaños en centímetros, temperaturas en grados Celsius. Es importante indicar la cantidad y la unidad de medida, los que estos posteriormente serán recogidos en tablas. Al momento de experimentar, tenemos que considerar una secuencia de pasos a seguir.
hay que anotar las variables que pueden influir en el experimento y que eventualmente podrán modificar los datos y resultados. Uso de materiales de experimentación adecuados. Muchas veces en la medición de algún parámetro, los errores guardan relación con el experimentador. No guardan relación con el experimentador, sino que con el tipo de material que se trabaja. La precisión de los resultados depende en gran medida del uso y el tipo de material. Y también es necesario mantener un orden y registro de los datos obtenidos, el estudio de las relaciones entre las variables de medida, diseño y confección de gráficos y análisis cuantitativos de los datos. Todo registro de los datos experimentales facilitará los análisis posteriores permitiendo mejores conclusiones. El lenguaje científico debe ser común para cualquier experimentador, de modo que el apoyo de tablas de datos, gráficos y relaciones matemáticas es prioritario para el trabajo experimental. Posterior a la recopilación de datos en la experimentación, tendremos que revisar los datos obtenidos de las variables, las cuales pueden ser las variables independientes, la cual es la que el experimentador controla, y la variable dependiente, que es la que cambia cuando la variable dependiente es modificada. Estos son datos que pueden ser tanto cuantitativos como cualitativos. Si los datos son cuantitativos, pueden graficarse y de esta manera se pueden obtener relaciones matemáticas entre las variables. Estas pueden ser una relación directamente proporcional, la cual consiste en que si la variable independiente aumenta, la variable independiente también lo hará. O, en el caso opuesto, si la variable independiente disminuye, la variable dependiente también. También puede ser una relación indirectamente proporcional. Esta consiste en que si la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye, o en el caso contrario, en que si la variable independiente disminuye, la dependiente aumentará. O también se puede dar en el caso en que ninguna de las dos variables tengan algún tipo de relación. Ahora, si los datos tienen suficiente certeza, que quiere decir que no tienen mucha dispersión y se puede, en el gráfico, se pueden hacer predicciones. Estas van a ser la interpolación, que es la predicción de un valor dentro de los puntos de la gráfica, o la extrapolación. Esta es una extensión de de la linealidad más allá de los datos obtenidos. Esta predicción debe hacerse solo cuando la regresión lineal permite asegurar que el dato que se quiere buscar, se encontrará dentro de la recta. Con los datos que obtenemos, con los datos cuantitativos que obtenemos, podemos hacer distintos tipos de gráficas, como pueden ser los gráficos de línea, columnas, barras, los de torta o de sectores, y también pictogramas. Estos serán usados dependiendo de cada persona y el propósito que tenga cada gráfico. Para poder desarrollar cada gráfico, nosotros debemos ordenar los datos en una tabla para que estos se encuentren de una forma organizada. Ahora, con los resultados obtenidos de los experimentos, debemos explicar si la hipótesis planteada será refutada o también en el caso de que la hipótesis sea corroborada. Por lo que en el caso de que ésta sea comprobada y reproducible, se puede comunicar a la sociedad científica en un texto donde se informarán los pasos anteriormente hechos. Posteriormente, esta comunidad científica corroborará la hipótesis y van a intentar comprobar su reproducibilidad. Al comprobarse, se convertirá en una teoría científica unificadora. Ahora, cuando ya está la teoría, es importante considerar que se puede representar mediante un modelo basado en la observación de un fenómeno, la experimentación y el razonamiento. También permite predecir y explicar un fenómeno y convertirse en ley si es aceptado universalmente. Estas no son inmutables, pueden modificarse si hay avances tecnológicos o científicos. Ahora, ya sabiendo todo lo anterior, vamos a recalcar conceptos importantes de la clase. Una ley puede ser definida como una generalización que se apoya en la evidencia empírica y es universalmente aceptada por la comunidad científica.
Una ley puede ser enunciada de manera verbal y o a través de ecuaciones matemáticas. La teoría científicamente se puede definir como una explicación de un fenómeno o hecho natural que se puede representar a través de un modelo basado en la observación, la experimentación y el razonamiento. La teoría permite predecir y explicar un fenómeno. Además, las teorías pueden transformarse en leyes. Una teoría puede cambiar en el tiempo de acuerdo a los avances científicos tecnológicos. También es necesario saber qué es una inferencia. Esta se puede definir como una forma de razonamiento deductivo que la mente realiza frente a observaciones de un determinado hecho o datos provenientes de la experimentación, que a través de la deducción nos permiten predecir. Una conclusión se puede definir como una propo- proposición lógica, producto del análisis de un hecho, fenómeno o proceso. Y la observación, que está definida como la información que se adquiere a través de los sentidos o los instrumentos de medición de un hecho o fenómeno natural. Quiero darle muchas gracias por la atención y que disfruten mucho del resto de la semana. Muchas gracias.